Pajarracos, como a todo, espero que bien. Vamos a seguir con algún ejercicio, ¿vale? Bien, vamos a ver un enunciado más. Te dice, haz un programa que pida un número n al usuario. Pide posteriormente que el usuario introduzca un carácter. Esta acción la debe repetir n veces, tantas como haya introducido aquí el usuario. Después pide al usuario que introduzca una cadena de texto. Y finalmente muestra por pantalla la cadena de texto anterior quitándole los caracteres que se ha insertado el usuario interiormente. Vale, vamos a ver con un ejemplo que ya verás cómo quedamos. Repite esta acción hasta que el usuario introduzca como número n la palabra fin. Fijaos. Por ejemplo, introduce un número, el 2. Introduce un carácter, la A, y después te dice la E. ¿Veis? Dos caracteres. Te dice que introduzcas un número que sea 2, pues dos caracteres. Y después dice, introduce un texto. Hola, ¿qué tal? Y lo que tenemos que hacer es, como salida, mostrar el mismo texto, pero quitándole la letra A y la letra E. ¿Veis? Hola, le ha quitado la A, le ha quitado la E y le ha quitado después de nuevo la A. ¿Vale? Introduce el número, ponemos fin y hemos acabado. Fijaos con esto del fin y el número 2, ¿vale? Hasta que el número que te metan sea la palabra fin. Vamos a ver un poco cómo hacer eso. Bien. Vamos como siempre primero con esa parte de los datos iniciales y después ya lo haremos todo en un método, ¿vale? Lo primero es coger y definir un número, ¿no? Que me dicen que meta un número, int n, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago lo siguiente, do while, y digo show introduzca un número, dos puntos espacios. Si yo ahora se me ocurre hacer simplemente esto, que digo n es igual a sc.nextInt, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Que me va a dar un errorazo, ¿vale? Porque si aquí me pueden llegar y ponerme la palabra fin, pues resulta que esto no me va a funcionar, ¿vale? Me va a dar error. ¿Cuál es la solución para esto? Fijaos, lo que voy a hacer es que generarme aquí un string s. Y este string s lo que voy a hacer es que introduzca un número, sea esto, sc.nextLine. Lo voy a guardar dentro de un string. Posteriormente lo que voy a hacer es que si s es distinto de fin, s es equals fin, entonces ya es cuando hago la conversión. Porque si es igual a fin, sé que me tengo que salir. Y si no es igual a fin, es porque me habrán introducido el número. Entonces ya hago lo de integer.parseInt, pues el número. ¿Vale? Bien. Y aquí es la condición que tengo que poner, es exactamente la misma. ¿Vale? Bien, esto sería un poco el modo de hacerlo, ¿vale? Aquí no es S, sino es S, lo que tengo que convertir en un número. Vale, pues una vez que eso, voy a hacer un método que se llame tratar caso, al cual le voy a pasar el n y le voy a pasar el escáner. Vale, tengo que pasar las dos cosas. Y ahora me voy a hacer un metodito ya, public static tratar caso, al cual le llega un número n y le llega escáner para poder utilizarlo aquí dentro, ¿vale? Bien. Static void, ¿vale? Bien. Ya lo tengo. Lo siguiente que tengo que hacer es coger y decir, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a generar un string de salida, ¿vale? Que de momento va a estar en vacío, ¿vale? Y después me voy a generar un array de caracteres, ¿vale? Un array de caracteres, char, y aquí un array que va a ser los que voy a borrar, ¿vale? Le voy a llamar del, que va a ser igual a new char, ¿de cuántas posiciones? Pues de n posiciones, ¿vale? Bien, aquí es donde voy a guardar los caracteres que le voy a ir pidiendo al usuario. Entonces voy a montarme un for que me lo haga en iteraciones, las iteraciones que tiene justo de longitud mi array de caracteres. Y aquí lo que hago es source introduzca un carácter, dos puntos de espacio, y aquí llego y digo que mi array que se llama del en la posición i es igual a sc.next. Y fijaos, ¿hay un next char? No hay un next char. Fijaos, yo lo que os recomiendo es que utilicéis esto, next line. Y el next line, ¿qué pasa? Que me puede devolver un string.
Bueno, pues para curarme en salud lo que hago es nextLine.charat en la posición 0. O sea, el string que me devolviera ahí en una línea, coger el primer carácter. ¿Vale? Bien. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger y recorrerme de nuevo esto, ¿vale? Recorrerme de nuevo esto para que la salida, bueno, de momento lo que voy a hacer es que le voy a pedir un texto, ¿vale? String, perdón, shout, introduce un texto. Lo que voy a hacer es guardarlo directamente en salida. Salida igual a ast.next. ¿Vale? Ya tengo esa salida. Podría haber llamado texto, la verdad, txt. Vale, ya lo tengo guardado en texto, pues el texto que me han metido. Y ahora lo que tengo que hacer es recorrerme de nuevo mi array. Por n, ¿vale? Porque sé que tiene n. Y por cada posición hacer que salida sea igual que salida. Punto, y aquí lo que voy a hacer es que, bueno, salida, perdonad, texto es igual a texto, punto, y aquí pongo replace, y lo que hago es, fijaos, reemplazar el texto que yo quiero, ¿vale? El texto que tengo, digamos, que el texto que tengo es el de el carácter por el que voy, txt, aquí en realidad es del el carácter que quiero quitar, ¿y por qué lo quiero quitar? Por comillas, comillas, lo quiero cambiar por comillas, comillas, ¿vale? Esto me da un error, ahora veremos qué error me da. ¿Esto que me hace? Cambiar el carácter que tengo aquí por el carácter vacío, de modo que lo que hago es borrar este carácter. ¿Qué es lo que pasa? Que este del me da un carácter. Bueno, y me dice que esto lo tendría que convertir a una string. Pues hagámoslo. Con la clase wrapper, character.toString, y aquí ya meto el carácter este de aquí. ¿Vale? De manera que esto me coge el carácter por el que voy, esto lo convierte a string, y esto otro de aquí lo que hace es devolverme el mismo texto que tengo, pero sustituyendo esta parte de aquí por esta otra, que esta otra es el carácter vacío, de manera que me va a hacer un borrado, ¿vale? Y esto lo almaceno en el texto. Y por último hago aquí un shout salida, dos puntos espacio, más txt, de manera que introduzco el final, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo que tendría que hacer, ¿vale? Voy a ejecutar, file, introduzco un número, pues el 3, introduzco un carácter, voy a quitar la A, la E y la I, y digo, hola, ¿qué tal te va a ti? Y me va a coger y me va a quitar la A, la E, la A por aquí y la I también te quita por aquí detrás. Vale, ahora le pongo un 2 y digo la A y la Z. Y digo que... venga, por poner algo, pues te quita la A y la Z. Y si ahora en el número pongo un fin, pues se me va a salir. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues como siempre, ya sabéis, cualquier duda, pregunta, no tenéis más que preguntar, estoy a vuestra entera disposición. Venga, un saludo, pajarracos, hasta luego.